Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de derivados de ácidos. Ahora vamos a explicar la última parte, los ésteres. Bueno, los ésteres son los compuestos más importantes de los derivados de ácidos, por eso voy a hacer un repasito de cómo se sintetizan los ésteres y cómo se los nombra. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que se nombran como ato de hilo. Bien, esa parte de ato significa que proviene del ácido, o sea, el ácido del cual proviene lo reemplazo al ico por ato, ya sea de su nombre vulgar o de su nombre del Yupac. De hilo, el hilo significa que proviene de la parte del alcohol. Para que ustedes puedan nombrar, yo les decía siempre, ustedes tapen el grupo oxidrilo y digan cómo se llama ese sustituyente. Metil, etil, propil, isopropil y le agregan la O. Bien, entonces ahí tenemos el etanoato de metilo o acetato de metilo. Significa que proviene de la reacción entre el ácido etanoico o ácido acético cuando reacciona con el metanol o alcohol metílico. La formación de la molécula de agua es entre el grupo oxidrilo del ácido con el hidrógeno del alcohol. Eso tengo que tener en cuenta. Siempre tengo que tener en cuenta que el oxígeno que forma parte del éster proviene del alcohol, no del ácido. Esta reacción es una esterificación directa, es una reacción de tipo reversible. Tengo que hacer mucho hincapié, ya les he dicho, cuando ustedes tienen una reacción reversible, porque son muy pocas. Cuando yo estudio las que son reversibles, de ahí todas las demás son irreversibles. Bueno, entonces el ácido acético reacciona con el metanol y me forma el acetato de metilo más agua. También les puse la fórmula general de un éster de manera abierta o de manera cerrada. En la segunda transparencia, bien, yo lo que hice es ponerle en azul los productos, o sea, cómo se forma ese éster, o sea, el pentanoato de isopropilo más el agua, para que ustedes saquen los productos, o sea, el ácido y el alcohol que le dan origen. Para sacar el nombre del ácido, yo veo la primera parte. Si dice pentanoato, significa que reemplazo el ato por el ico. Quiere decir que es el ácido pentanoico, el ácido de 5 átomos de carbono. De isopropilo, significa que el alcohol es el isopropanol. ¿Y el isopropanol qué es? El 2-propanol. Bien, o alcohol isopropílico. De manera tal que ahí les puse la reacción para que la vean de cómo se sintetiza ese éster. Cuando vamos en la misma transparencia al ejemplo que está abajo, les puse al revés, o sea, les puse los productos, o sea, el ácido y el alcohol, cuál es el éster que se forma. El ácido benzoico hice la estructura que reacciona con el alcohol etílico. Bien, reemplazo el oico por el ato, bien, y me forma el benzoato de etilo. Ahora vamos específicamente a las propiedades de los ésteres, o sea, las reacciones químicas. Nosotros en los derivados anteriores habíamos visto que los nucleófilos podían ser el agua, el amoníaco, el alcohol, las aminas primarias, las aminas secundarias. Bien, vemos que en el caso de los ésteres solamente dan hidrólisis, bien, de dos tipos, ácida y básica o alcalina. Cuando estamos en presencia de una hidrólisis ácida, viene a ser la reacción inversa a la síntesis de dicho éster. Quiere decir que cuando el éster es atacado por el agua, me genera el ácido y el alcohol que le dieron origen. Entonces, yo les puse como ejemplo el propanoato de etilo,
de manera tal que se me va a formar el ácido propanoico y el etanol. Yo voy a tener que deducir el ácido de la misma manera que lo hice recién, pero de manera inversa. Si dice propanoato, significa que deriva del ácido propanoico. Bien, y como dice etilo, yo de ahí deduzco la parte del alcohol, o sea, el etanol. Puse también otro ejemplo de la hidrólisis ácida, donde puse un éster, el 2-butenoato de fenilo. Significa que tiene 4 átomos de carbono el éster, un doble enlace en el carbono 2 y el sustituyente que está en el oxígeno del éster es el benceno, nada más que como está como sustituyente se denomina fenil y yo tengo que agregarle la O. Entonces, cuando se hidroliza, el ácido que se genera es el ácido 2-butenoico y el alcohol es el fenol, también llamado hidroxibenceno. En la siguiente transparencia yo les puse unos ejercicios que quiero que los hagan para que ustedes me manden cuál es el ácido y el alcohol que se forma por hidrólisis del 3-pentinato de metilo cuando reacciona con el agua, y en el segundo ejemplo, cuál es el éster que debe ser atacado por el agua para poder formar el ácido fórmico o ácido metanoico y el alcohol bencílico. Con respecto a la hidrólisis alcalina de los ésteres, esta, a diferencia de la ácida, es de tipo irreversible. Tiene un nombre, se denomina saponificación. Es una reacción extremadamente importante porque esa también es la que vemos en lípidos. Entonces el éster es atacado por un álcalis. ¿Qué es un álcalis? Una solución de hidróxido de potasio o de hidróxido de sodio. Acá lo que se me va a generar es la sal del ácido correspondiente más el alcohol. O sea que si yo comparo, en la hidrólisis ácida es reversible y se me genera el ácido que le da origen. En cambio, en la saponificación se me genera la sal del ácido más el alcohol y es irreversible. Yo les puse, ¿qué pasa si el metanoato o formiato de vinilo es atacado por el hidróxido de sodio? Se me va a formar el metanoato o formiato de sodio con el etenol o alcohol vinílico. Y les puse también para que me hagan una ejercitación, ¿qué pasa si el hidróxido de potasio ataca al 2-metil-butanoato de N-butilo? ¿Cuál es la sal y el alcohol que se forman? ¿Y quién es el éster y la base que me va a generar el etanoato de sodio y el 2-propanol?